Buen día, Dios les bendiga. Le habla su hermana en Cristo, Mili Alvarado. Estás escuchando voces que dejan huellas del ministerio Huellas de Bendición. Hoy vamos a compartir una porción de la palabra y se encuentra en 1 de Samuel capítulo 17, versículos 45 en adelante. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pues más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Este capítulo de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 17, nos narra la historia de David y Goliat. Una historia bien conocida, ¿verdad? Esta es cuando el joven pastor de ovejas derrota a un gigante. Vemos aquí que este gigante estaba intimidando al ejército de Israel, y todos los soldados en ese momento sintieron temor. Lo veían por su tamaño, como estaba equipado. Y David no pertenecía a ese ejército, ¿verdad? Pero él fue allí a donde se encontraba tanto el ejército filisteo como de Israel, a llevarle alimentos a sus 3 hermanos mayores que estaban allí en el campo de batalla. Cuando David escucha las palabras que decía este gigante, su actitud fue el de que había que enfrentarlo, porque la batalla no era una batalla simple con el ejército de Israel, sino que él estaba ofendiendo al pueblo de Dios, y él estaba agrediendo, ¿verdad?, con sus palabras al pueblo de Dios que estaba allí en batalla. Siendo un joven pastor, tuvo la valentía de enfrentarlo cuando los hombres de batalla no se atrevieron. Y él se atrevió por una simple razón. Él sabía que no estaba solo, que con él iba el poderoso gigante, que con él estaba el Dios de los ejércitos. De la misma manera que David enfrentó a Goliat, hoy en día vienen Goliat a nuestra vida de todas formas, tamaños e intensidades. Puede ser tal vez por una relación infeliz, un trabajo difícil, un hijo rebelde, un montón de deudas, un hábito incontrolable, entre otras cosas. David enfrentó lo que parecía ser un problema insuperable. Como él, nosotros podemos lograr la victoria a través del poder de Dios, aunque es posible que suframos y sangremos en el campo de batalla. Notemos que David declaró su victoria sobre Goliat aún antes de comenzar la batalla. La confianza del joven pastor de ovejas estaba basada en sus experiencias. Él atribuyó a Dios haberle dado protección y fuerzas cuando mató al león y al oso que había amenazado su rebaño. Además, David creyó que triunfaría porque era un siervo de Dios. El muchacho había pasado horas a solas en el desierto escuchando la apacible voz de Dios. El grito desalentador de un gigante no podría destruir su convicción de quién era el Señor y de lo que podía hacer por medio de su siervo. David pasaba tiempo con Dios,
Por eso respondía a los problemas con la certeza de que era un hijo amado de Dios, con acceso pleno a su valentía y sabiduría. Si David tenía un momento de duda, podía recordar sus inspiradas palabras sobre la gran fidelidad del Señor en sus dificultades del pasado. A menudo, yo animo a las personas a practicar las habilidades de fe de David, a pasar tiempo a solas con el Señor y llevar un registro de sus actividades en su vida. Entonces podrían estar seguras de que Dios es suficiente. No importa cuán grande pueda ser la amenaza de un problema, Él da la victoria a quienes permanecen firmes en la fe y en la obediencia y hacen frente a sus Goliat en el nombre de Jesús. Las grandes batallas de la vida se ganan de rodillas, orando y ayunando. Y cuando estamos agarrados del Señor y permitimos que Él sea el que nos dirija, podemos tener la certeza y la confianza que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. No importa cuán grande sea el gigante, te digo en este día, tuya es la victoria. Confía en el Señor y verás grandes cosas. Dios les bendiga. Escuchaste voces que dejan huellas del Ministerio Huellas de Bendición. Y si deseas escuchar más reflexiones como esta, nos buscas en Facebook bajo Huellas de Bendición, nos das like o escuchas el programa Amanecer Borincano en Radio Cuamo 1450 AM de 6 a 8 de la mañana. Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.